1873 fue un año complejo para el estado de Morelos. Hacía 4 años se había erigido como tal por decreto del 20 de abril de 1869 y el gobernador Francisco Leiva enfrentaba su reelección contra una oposición creciente que había tenido cuando compitió en 1869 y que entre otros encabezaban en lo local Pedro Baranda, quien fue el primer gobernador provisional del estado de Morelos, y la corriente que apoyaba a Porfirio Díaz Mori, sobre todo con Rosario B. Aragón de Jonacatepec. Enfrentaba también el embate de los hacendados, que al recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para objetar el establecimiento de un impuesto a los productos de las haciendas, y al darle la Suprema Corte de Justicia de la Nación la razón a los hacendados, Leiva tuvo que pedir licencia para poder enfrentar el juicio. De ahí el caso muy conocido en el ámbito jurídico como el Amparo Morelos, uno de los últimos casos que definieron la historia jurídica del amparo en nuestro país. Leiva finalmente, en agradecimiento a Benito Juárez García, su mentor, quien como presidente lo designó gobernador militar del tercer distrito militar del Estado de México, que tenía cabecera en Cuernavaca y que comprendía el territorio prácticamente del actual Estado de Morelos. En gratitud a Juárez, designó a Jojutla por decreto del 15 de mayo de 1873 como ciudad con el nombre de Jojutla de Juárez. Recordemos que Juárez había muerto el año anterior, el 18 de julio de 1872. Hay una tradición que marca esta relación de Juárez con los jojutlenses. La llegada de Juan Álvarez Hurtado a Cuernavaca el 1 de octubre de 1855, y donde fue electo presidente interino de la República para poder convocar a elecciones y convocar a la instalación del Congreso Constituyente, propició que designara también un gabinete en el cual Juárez participó. Entre otros hombres, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, el propio Juárez, Ignacio Comonfort, Guillermo Prieto, participaron en este gabinete. Y cuando los jojutlenses recurrieron a Álvarez, estando en Cuernavaca, ya como presidente de la República, y donde había designado también a Cuernavaca como capital provisional de la República, solicitaron la intervención de Álvarez para recuperar unas tierras del antiguo barrio de Tetecalita, donde ahora se encuentra la biblioteca de Jojutla, porque habían quedado sin dueño al quedar abandonado el pueblo. Lo que hizo Álvarez fue pedirle a Juárez que en su calidad de ministro de Justicia atendiera a los jojutlenses. De ahí se estalló una tradición con poco fundamento que implicaría que los jojutlenses siguieron a Juárez hasta Chihuahua para continuar con esta asesoría, lo cual no es cierto. Sin embargo, los hechos nos demuestran, los documentos nos demuestran que esta relación de los jojutlenses con Juárez generó una gratitud que se vinculó con este agradecimiento que hizo el gobernador Leiva al benemérito para darle a Jojutla el nombre de Jojutla de Juárez. Hoy es un día propicio para hacer un recuerdo y un recuento de aquellos hechos y aquellos personajes que en los últimos 151 años han construido el Jojutla que tenemos hoy. Lo mismo podemos hablar de la construcción del puente de Guadalupe en el siglo XVII, que sentó las bases para el desarrollo de Jojutla en ese periodo. La introducción de la Rosa Jojutla, primero en 1836 y luego en 1837, que sentó las bases del desarrollo agrícola de Jojutla. Personajes, por supuesto, como el propio Juan Antonio Tlaxcuapan, que participó en la independencia, el propio Ricardo Sánchez, primer presidente municipal y principal introductor del arroz. Pero también ya a fines del siglo XIX encontramos a personajes como José Agapito Mateo Minos Campuzano, un impulsor importante del desarrollo como sacerdote y como propietario de tierras, como agricultor. De personajes como el ingeniero Felipe Ruiz de Velasco, impulsor de la desecación de los terrenos para el cultivo del arroz, y de Alberto Gómez Ocampo, a quien se le debe realmente el arroz Jojutla, que es el origen del arroz Morelos. Gracias a Alberto Gómez, Morelos hoy tiene un arroz con denominación de origen. Y podemos hablar de más personajes que nacieron en Jojutla y que contribuyeron al desarrollo nacional. Uno de ellos, Fernando Salvador Amilpa Rivera, fundador de la Confederación de Trabajadores de México, que fue el más importante líder en ese primer periodo de construcción de la organización obrera. Un gran orador, un intelectual, un hombre que representó a México en la Organización Internacional del Trabajo.
Y en este mismo contexto debemos entender cómo Jojutla ha aportado también en la historia nacional como espacio de confluencia de procesos como el de la Revolución. Estamos justamente, como hace poco conmemoramos, en la Plaza de la Soberana Convención Revolucionaria, recordando que el 18 de abril de 1916, frente a este Palacio Municipal se reunieron los zapatistas para, dentro del Palacio, posteriormente firmar el programa de reformas políticos sociales de la Soberana Convención Revolucionaria, un documento fundacional en términos ideológicos para el movimiento revolucionario. Hoy pues el exhorto es para que los jojutlenses recordemos y nos reencontremos en la memoria como parte de esta construcción de la identidad. Un pueblo que no tiene memoria está destinado inevitablemente a perder su identidad. Y un pueblo sin memoria y sin identidad no puede construir comunidad. Hoy, en el 151 aniversario de la elevación de Jojutla a rango de ciudad con el nombre de Jojutla de Juárez, tenemos como una obligación moral los jojutlenses reivindicar a aquellos hombres y aquellas mujeres que construyeron el Jojutla que hoy tenemos. Muchas gracias.